La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Misericordia, mi Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Hasta ustedes los ateos los vi pidiendo misericordia. ¿Tú viste, Cundo? Los psicólogos ateos aquí, misericordia allá abajo, arrodillados, todos en ese temblor, tremendo temblor. La verdad que se quedaron los muchachos del gobierno de la mañana, se quedaron, tuvieron el valor de quedarse. Y mira que aquí se sintió fuerte, porque aquí hay una mesa para que la gente entienda cómo es la cabina, ¿no? De la Z101, una mesa redonda donde todos los panelistas pues se ponen, y imagínense ustedes cómo se sintió aquí. Se sintió fuertísimo. Ya, Cundo, tranquilízate. Cundo también está tranquilo. Señores, a pesar del temblor, el tema de hoy no lo vamos a decir todavía. ¿Cuál es el tema de hoy? No. ¿Por qué no lo vamos a decir? No lo vamos a decir porque vamos a empezar nuestra conversación de los lunes analizando los comportamientos evolutivos de los seres humanos. A propósito del temblor de tierra. O sea, ¿cuál es la interpretación que los humanos le hemos dado a todos estos acontecimientos de la naturaleza? ¿Y por qué hay tantos mitos y tantas no verdades alrededor de estos acontecimientos que la naturaleza nos da, que la naturaleza nos ofrece? En otras palabras, la receta médica de la Z, como es dinámica, es plástica como nuestro cerebro, cambia de tema. Así mismo. Y vamos a dejar el tema que teníamos para hoy para dentro de 2 semanas. Así es. Y hoy vamos a plantear justamente lo que comencé a hablar en el gobierno de la mañana, que es que el ser humano tiene una predisposición, o sea, recuérdate que el ser humano tiene un sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa tener un sistema nervioso autónomo? Pues significa que a pesar de todo, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, la sudoración, la piloerección, o sea, cuando se nos engrifan los pelitos, eso se hace de manera autónoma. Nosotros no podemos controlar esa reacción. Usted no puede controlar un cólico. No. Tú no puedes controlar cuando te da ganas de ir al baño. Sí, esos son los elementos físicos, ¿verdad? Esos obligatorios. son autónomos. Autónomos. Eso se maneja por un sistema autónomo que tiene 2 sistemas dentro de él. O sea, el sistema autónomo tiene un sistema simpático y un sistema parasimpático. ¿Cuáles son las funciones de esos dos? Bueno, justamente, el simpático es el que se activa en el momento de un temblor, en el momento de un volcán, en el momento en que pasa algo, en el momento... Mira, no tanto el ciclón. No. Porque el ciclón te va preparando y el sistema parasimpático te va bajando los niveles de ansiedad. Está el para que el audio lo entienda. Si ocurre un ruido muy fuerte, usted no se puede poner a analizar cuál es la naturaleza de ese ruido, en qué dirección viene. Tú primero tienes que correr. Entonces, ese es el sistema simpático, que es el que Kahneman, tu amigo Kahneman, le llama el sistema 1. Entonces, el otro sistema, el parasimpático, por el nombre lo dice, para el simpático. El simpático te activa, te pone en situación de emergencia, te pone en situación de pelear, por eso la frecuencia cardíaca aumenta, los músculos le llevan más sangre. Sudoración. No hay tiempo, como dice Domingo Carrasco, no hay tiempo para pensar, sino para correr. Y el parasimpático dice, no, espérate, ya pasó, estate tranquilo, descansa, piensa, analiza y después reaccionas. Sí, porque entonces, el miedo, ¿dónde aparece? Después de la fatiga que le produjo la agitación al audio, después de la fatiga que le produjo la situación al audio, se desactiva automáticamente y entra el otro. Así mismo es. El miedo, bueno, el miedo inicial es el simpático, pero después de que usted analiza su miedo
y usted está tranquilo y usted comienza a pensar, ¿y si me hubiera pasado esto? ¿Y si se hubiera abierto la tierra? ¿Y si se hubiera caído el edificio donde está el hijo mío? ¿Y si yo hubiese hecho eso? Fíjate cómo ya el sistema 2, el parasimpático, comienza a crearte. Y posiblemente, esto es muy importante, para los mecanismos de fijación de la memoria y del estrés postraumático, lo hace el parasimpático. Porque el parasimpático es pura acetilcolina. O sea, es la continuación del acontecimiento que pasó y no pasó. A otro nivel. Es otro nivel. Mientras que el sistema simpático es más noradrenalina y acetilcolina. Incluso Fíjate, el estrés postraumático que te genera esa situación tan fuerte. sí, Lo que está buscando es protegerte. para el próximo. De una manera exagerada. Para el próximo. Para que evite situaciones como esa. O sea, hoy la persona que sintieron el temblor de manera fuerte, porque fue largo, el Marvao fue largo, entonces, estas personas se impactan de una forma tal que en el próximo van a salir corriendo. Entonces, eso es una programación que hace la evolución contigo. Okay. Y como nuestro cerebro es plástico, o sea, nuestro cerebro siente y cambia dependiendo de los factores externos, lo que se conoce como la epigenética, pues obviamente mucha gente hoy va a reactivar ese sistema de emergencia, ¿no?, para el próximo temblor. Pero acláreme lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de estrés agudo y cuando estamos hablando, como dicen ustedes, de estrés postraumático, ¿en qué momento? Eso es bueno, La gente está viviendo en este momento un estrés agudo. O estrés agudo. Ahora bien, si cuando venga el parasimpático, como lo hemos dicho, tú comienzas a darle más mente y ves el periódico y escuchas que en las recetas cambiaron el tema y que el tema de hoy es temblor de tierra y que esta noche cuando te vayas a dormir tú vas a encontrar a las noticias hablando hubiera sucedido, de lo que pasó y después Osiris de León diciendo que la próxima vez el temblor de tierra de 9.8 va a ser esto y va a ser lo otro y que la placa tectónica se van a abrir y que va a entrar el mar y todo eso. Sí. Entonces, tú vas desarrollando un mecanismo de alarma de gran duración. O sea, en cualquier momento que tú sientas que tu casa te mueven un mueble, tú crees que está temblando. ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¿Está temblando? No, está temblando. Entonces, justamente, estos son los mecanismos por los cuales el sistema autónomo reacciona. Todos, porque ya pasaron... ya van 25, ya va casi 40 minutos del temblor de tierra. Ya todo el mundo está pasando del estrés agudo, ya está pasando de la reacción simpática, ya nos estamos tranquilizando, pasamos rápidamente por las etapas de negación del problema. No, fue verdad. O no fue verdad. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué está haciendo la gente? Llamando al colegio, tratando de comunicarse con el niño que está en el colegio, al celular, las madres nerviosas, ¿qué va a pasar? Que mamá vive por allí y por acá, ¿tú me estás entendiendo? Comienza la rumiación del evento, que es lo que... parasimpático. Sí, que es el que lo empeora, que es el que verdaderamente establece el sistema de... ¿Cómo que lo empeora, Héctor? ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, que si tú le das mucha información, le sigues dando información al evento, posiblemente tú lo fijas. Ahora bien, oye, qué interesante. ¿Quiénes van a fijar? Aquellos que tengan una predisposición genética a la ansiedad. Los vulnerables. Eso se estudió y eso lo estudiamos nosotros porque yo participé en esos estudios porque justamente estaba en los Estados Unidos, estaba en tercer año de psiquiatría y los mecanismos de estrés postraumático en la Universidad de Yale son de los primeros que estudiaron en veteranos, pero dio la oportunidad de estudiar prospectivamente el establecimiento del estrés postraumático en el desastre del 9/11. O sea, todo lo que se conocía, toda la teoría que existía con respecto al 9/11 no sirvió para nada, porque realmente se cayeron esas teorías. Después de esta pausa, Cundo, vamos con la primera pausita, que tengo a Nayib, que creo que me quiere decir algo,
volvemos con el nuevo tema de hoy, que es el estrés postraumático versus el estrés agudo. Regresamos a la receta médica de la Z y yo creo que este acontecimiento le ha favorecido a cientos de miles de trabajadores públicos que todavía están amarrados. Todavía están en la calle. Acabo de pasar por la... No, Nayib Chaede acaba de llamarnos a nosotros desde la calle. Me dice, Sí. Héctor, todas las oficinas públicas están en la calle. Por ejemplo, ya el BHD, que es un banco Sí, privado, ya... Todo el mundo entró. No, ya le mandaron a decir, Adentro. para adentro, pero lo de reserva y industria y comercio están todito afuera. Anda, va a dar trabajo. ¿Tú te imaginas en el área del Huacal? Ay. En el área del Huacal, para que esa gente Que nos llamen y que nos digan cuál es la situación que está pasando. Si todavía están afuera no, o ya afuera, entraron. están afuera seguro, porque el dominicano busca Cualquier cualquier excusa cosa para amarrar la chiva. Así es. Domingo Carrasco, esas reacciones, ¿cuáles son más importantes en el ser humano? Por ejemplo, tú que eres de los que conoces a Daniel Kahneman desde hace muchos años en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que inclusive fuiste tú que me lo regalaste, Domingo. ¿Cuál es el sistema que prevalece en estos momentos? ¿Cuál es el sistema y cuál es el más real de los dos? Bueno, no, el sistema 1 El simpático. El no de es salir malo, huyendo. no es un ser, no es una entidad negativa, mala. Ese prevaleció durante miles de años. Sí, porque dice Daniel Kahneman que cuando falta la razón, la conciencia, el sistema 1 toma control de ti. Y es por eso que usted se ha cruzado varias esquinas sin darse cuenta, manejando, y ha visto que ninguna te volaste el semáforo en rojo. Y es que el sistema 1, con el descuido tuyo, él tomó control y él te dejaba que cruzara porque estaba verde. Y te paras en rojo automáticamente sin darte cuenta. O sea que no es un demonio. El sistema 1 no es ese homúnculo que hablaban de un diablito bueno y un diablito malo. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Que el oscurantismo hablaba de eso. Pero que lo hay. Hay uno bueno y uno malo. Porque la conciencia siempre es dual. El bien y el mal. O sea, lo que pasa es que le dieron nombres mitológicos. Pero es que la conciencia misma, la razón misma te puede llevar al fracaso. Por ejemplo, la mitología judeocristiana habla del bien y el diablo como el mal. O sea, identifica el mal en el medioevo, justamente. Justamente. El libro de Pinker, Steven Pinker. La ilustración. La ilustración. El hombre que también habló de la tabla rasa. Habla de la eso. La tábula rasa. Porque él dice que la razón, el iluminismo, la iluminación, el Enlightenment, la ilustración, que es como lo conocemos en español, al poner la razón por encima de la religión y el oscurantismo, por eso se llama, le dicen en inglés, iluminación, Illumination. Enlightenment. Eso permitió que científicos como Pasteur y otros desafiaran la religión y desafiaran las creencias religiosas, introduciendo pruebas experimentales para determinar la verdadera razón de los hechos. Y acuérdate que se hablaba de la generación espontánea. Claro. Que esos gusanos que habitaban el cuerpo al morir, salían de manera espontánea. Salían de la nada. Así es. Y él demostró que eran gérmenes que estaban en contacto, que la carne estaba en contacto con esos gérmenes y el ambiente fue propicio para su crecimiento, porque de eso se nutrían. Señora, hay un estudio, para seguir con este tema, un estudio de salud en la página 14 del Diario Libre, lo cual da una idea de cómo estamos en salud mental, y no nos llama la atención, o sea, no nos sorprende el hecho de que justamente dice, afectados de salud mental prefieren al curandero antes que ir al hospital. Y justamente
yo creo que esa es la filosofía de la receta médica desde el año 2004, ¿no? Desde hace 15 años. La receta médica de la Z viene tratando de poner su granito de arena en cambiar esta reacción, Ese estigma que se este tiene. estigma y reacción social típica del tercer mundo, típica Ese del cuarto. subdesarrollo Ese del cuarto y mundo. típico de las falsas creencias. Dice aquí, para muchas personas que padecen algún trastorno de salud mental y sus familiares, resulta más cómodo acudir ante un guía religioso o ante un curandero Entiéndase, antes un que pastor. buscar ayuda en un centro de salud pública de atención primaria del país. Mira, a mí me consta la cantidad de pastores muy conscientes que nos envían los pacientes. O sea, yo recibo, por ejemplo, muchos pacientes de la comunidad evangélica que quien los presiona a venir al psiquiatra es el pastor. Sin embargo, no puedo decir lo mismo en muchas ocasiones con la Iglesia Católica. Yo tengo más resistencia, y esto lo digo yo de manera responsable. Yo tengo más resistencia con las comunidades católicas del interior para que el paciente se concientice que con las comunidades evangélicas del interior. O sea, el pastor mantiene, al tener un contacto más personal, más one-to con el feligrés, Face to face, lo detecta más fácil. Yo no estoy diciendo que es que los católicos están más atrasados que los evangélicos, aunque obviamente el protestantismo es una etapa de avance dentro de la religiosidad cristiana, ¿no? En el sentido de que protestó, ¿no? Y las protestas siempre son de alguna u otra forma cambian, sí. son beneficiosas. Sino que aparentemente el contacto entre el pastor y la feligresía cristiana es mayor que el contacto entre el cura y la feligresía católica. Esa es mi opinión personal. ¿Qué? Ojalá y vengan y hagamos un foro sobre esto. Pero la realidad es que en la República Dominicana, como país tercermundista, semianalfabeto e ignorante, los afectados de salud mental, eso no lo digo yo, prefieren ir al curandero y al religioso antes de venir al especialista de la salud mental. Pero yo tengo mi reserva con relación a esa investigación, porque yo participé en esa conferencia la semana pasada. Y en esa conferencia se denota de que, por ejemplo, en República Dominicana es el único país donde en atención primaria el psicólogo ni el psiquiatra existen. Eso es un O sea, ahí en esa investigación, esta investigadora dice que supuestamente no hay psicólogos porque no están entrenados y que pueden haber psiquiatras porque son los médicos necesarios para ese tipo de actividad. O sea, ahí hay un sesgo, ahí hay una concepción totalmente deformada de lo que es el rol del psicólogo en la atención primaria, porque es el contacto con la población. ¿Tú sabes por qué pasa eso, Eladio Hernández? ¿Tú sabes por qué pasa eso, Domingo Carrasco? Si ponen, como deberían, si ponen psicólogos, porque no van a ser psiquiatras, ¿eh? Porque primero hay 200 psiquiatras en el país. Pero si ponen psicólogos en los centros de atención primaria, lo cual debería ser así, aumenta geométricamente la consulta a psiquiatría y a psicología. No es verdad que el pobre, si encuentra ayuda, sigue yendo al religioso. Por lo tanto, lo que tú planteas, Eladio, ese sesgo, invalida este estudio. Definitivamente. Por eso fue que no asistimos a ese estudio que nos invitaron, porque ese estudio tiene ese sesgo que usted acaba de decir. Sesgo significa ese error de trabajo.
Yo apuesto, Prejuicio. ese prejuicio también, eso es lo que es el sesgo. Si este trabajo se hace 5 años después que en la República Dominicana pusieran psicólogos y obviamente psiquiatras, vamos a llamarla así, administrando, no, monitorizando, aumentaría la incidencia de enfermedad mental en el país porque la van a reportar. Solamente hay que ver que cuando en la receta médica de la Z se habla de psiquiatría, se explotan los teléfonos. Así es. Cuando hacemos programas donde estamos Mario Lama, Iván Silva, José Ramírez y yo, la mayor parte de las preguntas nos caen a nosotros los psiquiatras. Sí. Y esa es una realidad. Entonces, no es realmente, claro que tiene que ver, pero no es realmente que todavía el pueblo dominicano no quiere ver al psiquiatra o al psicólogo. Es que no ha habido capacidad gubernamental o estatal para poner en esos centros de atención primaria a los psicólogos que van a servir para detectar de manera sensible la incidencia de enfermedad mental en la República Dominicana. Y la prevención, Héctor. Por ejemplo, la prevención que tiene que ver mucho con los elementos biomédicos. Un diabético, por ejemplo, o todas las enfermedades físicas tienen repercusiones somáticas, psicosomáticas. Entonces resulta que un diabético es una persona que tiene problemas de ansiedad, que tiene problemas depresivos, que tiene cambio del humor permanente, que es el psicólogo que tiene que hacer el programa para justamente atender a la gente de esa población. Perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Aquí se ha entendido que eso no es verdad. También, escúchame, Héctor, el presidente de la República, reunido con... No diga que no se ha entendido que eso no es verdad. A ver. Que ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera. Señores, oigan lo que dicen aquí. Para que ustedes vean por qué la receta médica de la Z considera que este estudio tiene un sesgo pero tan grande que no nos da intención de valor. Yo no valoro este estudio. Oigan lo siguiente. El informe de investigación del análisis de la situación de salud mental y atención primaria en República Dominicana, realizado por la Society of Family Health, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, refleja que los que buscan ayuda o apoyo ante un grupo religioso representan el 36%, mientras los que van a un curandero alcanza el 31%. Esto frente a un 22% que acude a un hospital psiquiátrico y un 20% a hogares que crea que es la droga. Pero ¿a qué hospital psiquiátrico, por el amor a Jesucristo, va a ir un dominicano cuando aquí no hay hospitales psiquiátricos? No. Pero ¿a qué fuñido hospital psiquiátrico va a ir el dominicano de Barahona, de Neiva, de toda la zona fronteriza, de Higüey, de la Romana, de Puerto Plata, si no hay hospitales psiquiátricos? Entonces es lógico que acudan a la persona de mayor confianza, que en ese momento tiene que ser su pastor. Primero el pastor, sí, el cura y después el brujo, a buscar la ayuda. Sí. Entonces, señores, este estudio a nosotros no nos da ningún dato científico. Este estudio tiene un sesgo gigantesco y es el hecho de que ustedes no pueden demostrar que si en los centros de atención primaria usted pone un psicólogo, usted no va a tener. Es más, yo le apuesto a usted que cuando tengamos, ¿de dónde me salió eso? Tengamos ese psicólogo entrenado ahí en ese centro de atención primaria, y a un psiquiatra por provincia monitorizando, una de las atenciones más concurridas va a ser la de psicología. Así es. 100%. Así es. Lo que pasa que no quieren eso. Además, es más fácil ver el elemento biomédico. Tenemos 60 centros de intervención en crisis y tenemos
cualquier cantidad de psiquiatras atendiendo aquí en la capital, básicamente. Pero el asunto es prevención, señor. Oye, lo que dice el aquí. problema es que nosotros tenemos que prever que nuestra gente se enferme mentalmente. Que me lo digan los salubristas, eso. Sí. No, de que una organización. De que Sí. Society of Family for Family Health. Yo quisiera saber, conocer bien de dónde viene esta Society of Family Health y cuáles fueron los criterios. ¿Y cuál fue el universo? ¿Cuál fue el universo? Y la metodología. Y la metodología. Oigan esto. Cuestionado sobre las razones que llevan a esas personas a no acudir a los centros de atención primaria, la respuesta más común es el temor a ser estigmatizado. Eso es un disparate. No acuden porque no hay psiquiatras. No acuden porque no hay psicólogos. Pónganlo para que usted vea. Póngalo. O el 2030. Pregúntenle al 2030 que hace una labor extraordinaria en la República Dominicana. O pregúntenle a CREA, a Hogares CREA, que también realiza una labor encomiable. Averigüense ustedes. O a Fénix. En el 2030, Fénix es semi-privado, o sea, sí. Fénix también, pero Hogares CREA principalmente. Averigüense ustedes, dentro de las consultas del 2030, ¿cuáles son las más concurridas? Si no es psiquiatría y psicología. Entonces, ¿cómo vamos a medir algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a medir algo que no tenemos? Así que Society for Family Health, Society for Family Health, ¿por qué no hacen eso en el sector privado, donde están los psiquiatras y los psicólogos, para que ustedes vean cuántas personas van diariamente en este país a un psicólogo? Así es. Y a un psiquiatra. Ajá. Averígüese eso. Entonces, para mí, el estudio de Society for Family Health tiene un sesgo demasiado brutal. Regresamos a la receta médica de la Z y hemos estado analizando la investigación que se presentó la semana pasada con relación a la atención primaria y los profesionales que debemos participar en atención primaria. La contemplación que se tiene es simplemente tener un médico, y un médico, regularmente los médicos que asisten, decíamos Negro la semana pasada, a esos centros son los médicos pasantes. Pero debe haber un médico familiar entrenado, ¿verdad? Con la maestría que se supone debe hacer. Debe haber una enfermera entrenada, debe existir y estar ahí un psicólogo, porque aquí se han establecido 3 niveles de atención, primario, secundario y terciario. Entonces, cuando el psicólogo detecta las dificultades mentales de quienes acuden a esos centros, debe ser referido al psicólogo especializado, que es el psicólogo clínico. El otro elemento también que tiene que ver con la prevención. La labor del psicólogo es prevenir en las escuelas, prevenir problemas de uso de alcohol, prevenir droga, prevenir. Pero esas políticas de prevención vienen después que usted tiene. Lógico. Un verdadero análisis de la situación. 1000% o por 100, porque mira, 36 a grupos religiosos. Ajá. Más 31 que van a curanderos son 67. Más 30 que van a un amigo. Esto es un disparate. Son 90. Sigue. Más 22, ya se pasó de 100. Entonces, me expliquen entonces. O sea, expliquen esa tabla. Yo quisiera. Al menos eso es lo que está en el periódico. No, claro. No. Esa fuente. No, mírala ahí. Esa fuente de Society for Family Health. A mí me gustaría, porque conocemos todos de las buenas intenciones y el trabajo que está haciendo Ángel Almanzar. Excelente. Ángel Almanzar, mis felicitaciones. Siempre en la dirección de salud mental de la Secretaría de Estado de Salud. Pero a mí me gustaría realmente que pusieran este estudio aquí en la receta médica de la Z. Aquí vino un psiquiatra, ¿no?, a dar las conferencias, ¿no?, pero a ese psiquiatra no lo trajeron a la receta médica. Todo lo demás, si vienen a la receta médica, a hablar y lo investigan. ¿Por qué no vino ese psiquiatra
No tuvimos la oportunidad de nosotros en vivo preguntarle a ese psiquiatra que vino con una agenda, de Society for Family Health. Nosotros no hubiésemos querido entrevistarlo aquí en la receta médica de la sexta. ¿Oíste, Ángel? Tus buenas intenciones, pero me gustaría que nos trajeras el estudio de Society for Family Health, porque lo que estamos viendo y hemos visto, y aquellos componentes de la receta médica que participaron en esa conferencia, tenemos demasiado preguntas sobre ese estudio. Señor, ese estudio salió en la página 14 del Diario Libre del día de hoy. Uh-huh. Y nosotros como receta médica, programa de salud oficial, y los lunes, que es el día de los psicólogos, los psiquiatras y la filosofía, vamos a llamar así, tenemos la obligación de exponer nuestros puntos con respecto a ese estudio. Por ejemplo, aunque no guste. Otro ejemplo, Héctor. Este estudio establece que supuestamente del año 2011 se han quitado la vida a más de 18,000 dominicanos. Bueno, si existe esa realidad también, ¿cómo es? Nosotros hemos pedido como Sociedad de Psicología Clínica que nos permitan hacer un centro de call center de llamadas para nosotros prevenir a la gente que tiene esas intenciones. Pero aquí en el país no hay un centro, no hay ninguna institución. El 911 debería tener, automáticamente tú llamas al 911 como en Estados Unidos, tener llamadas derivadas, se llaman así mismo, hacia psicólogos que deben estar 24 horas. Entrenado como debe ser. Da el porcentaje total acumulado, da 230. 230. ¿Cómo diablo salió ese porcentaje? Por el amor a Jesucristo. O sea, de Society for Mental Health, ¿cómo puede decir que el 36% a un religioso, el 31% a un curandero, el 30% a un amigo, el 22% a un hospital psiquiátrico? Eso tienen que analizarlo, señores. Además que ese tipo si de... le busca la vuelta, sería un disparate. El 1% va al cónyuge, el 99% no va a nadie. El 2%, si lo toma así, va a donde un primo. El 98% no va a nadie. O sea, esto es, aquí hay una serie de falacias, para no decir falencias, como se diría en filosofía, ¿verdad? Y en matemática, claro. Bueno, en filosofía analítica. Yo quisiera, porque esto no se puede quedar así. Que nos llamen, no. No. O que vengan. No. Vamos a averiguar qué es lo que es Society for Family Health. Fíjate qué familia. Estos estudios hay que tomarlo con pinza. Pero y ese sesgo que nosotros planteamos, el sesgo de que no hay asistencia psicológica y mucho menos psiquiátrica. Porque ¿cuántos psicólogos hay en el país? Más de 20,000. 20,000 psicólogos. Sí. ¿Y cuántos de ellos, por ejemplo, entrenados en psicología clínica o por lo menos que tienen? Cientos de miles. Decenas de miles. No lo mira así, Domingo, que se confundió. No. Si hay 20,000, van a haber decenas de miles en clínica. Miles. 3 o 4 mil tienen que haber en clínica. Decenas quiere decir. No, él falló. Pero perdónale. 20,000, 30,000. Perdónale que los psicólogos son malos en matemáticas. No, en aritmética. En aritmética. Así mismo es. Saludo a sus progenitoras. Sin embargo, Ventrano y Bertrand Russell decía que el pensamiento lógico y el psicologicismo comenzó en la matemática, tú oyes. El funcionalismo de William James se plantea que hay que ser lógico en matemática. Matemática no, en aritmética. Ahora hay que ser matemático cada vez más. Cada vez más, así es. O sea que deberían poner 3 aritmética y 4 matemáticas en la facultad de psicología. Todo tiene que empezar en la escuela. Así yo le digo a los hijos míos, si tú no le enseñas matemáticas a tus hijos, en la escuela no se lo van a enseñar. Así es, sí. Porque es para atrás que vamos. Es para atrás, ahí sí. Así es. Hay que aprender primero aritmética, 2 más 2 son 4, pero de ahí hay que seguir. Hay que despejar esa X rápido. Tú sabes que hay un concepto que surgió en Estados Unidos. Esto es alfabetizado, es uno que es capaz de leer. Entonces se ha generado el verbo numeralizar.
que es entender los números, como tú entiendes, como el alfabeto comprende las letras y las combinaciones que dan, y para qué sirve escribir, y para qué sirve leer, y cómo sacar enseñanza leyendo. Claro. Eso mismo se puede hacer con los números. Claro que sí. Y aquí no estamos numeralizando a los estudiantes. Y todo Estamos generando fobia a las matemáticas. Y cada día todos nos llevamos de algoritmos binarios que son las computadoras. Pero nadie conceptualiza. La República Digital. Exacto, la República Digital, pero no están dando algoritmos binarios, ni enseñan a los muchachos álgebra. Pero como yo he dicho. Oye, el sofisma de esa política de la República Digital. Ya se acabó la escuela del lápiz y el papel. O sea, fíjate cómo... No, esto no tiene... eso es horrible. Trigilio. Dime cuando que se acabó la de la tiza y la pizarra de tiza. Pero el lápiz y el papel, no. Pero tú sabes qué pasa. Ahí viene la ignorancia de los mercadólogos. ¿Tú te crees que los mercadólogos de ahora son los mercadólogos de hace 20 años? De un Andy Riva, de un Miñín Soto, de un Federico Bermúdez, de un Jackie Núñez. Ahora hay mercadólogos muy buenos aquí. No, hombre. No están en la publicitaria, pero hay mercadólogos eso están manejando otra cosa. Eso están dando boche allá eso están dando otra cosa. En la cosa esa de la planta. Pero fíjate cómo se pierden. Es como dice Domingo, no debería ser lápiz y papel, debería ser borrador y tiza. Porque es verdad que los pizarrones de tiza son incómodos para esta época. Tan buenos que son esos pizarrones blancos o ya los pizarrones inteligentes. Esa pizarra electrónica que tú te metes a internet ahí mismo. Y no, claro, y tú desde tu asiento, el profesor puede ir marcando y sale en la pizarra. Y eso cuesta chele, ¿eh? Eso en China vale chele. Yo compré una simulación, sí, un programa de simulación en iPhone. Sí. En la tienda de iPhone. Para que tú le enseñes a un niño cómo se forma un huevo, el huevo, y cuando va empollando, por las etapas por las que va sucediendo hasta que se convierte en pollito. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? No, pero en verdad, esas son las preguntas que salen en este programa. Sí. ¿Cuál vino primero? El cero, la conciencia. La gallina. La gallina. ¿Para quién vino primero? ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? La gallina. Cundo, ¿de quién? Aquí entre nosotros, yo quiero tu respuesta. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? No, man. ¿Qué vino primero? La gallina, doctor. La gallina. Porque la gallina es un producto de la evolutivo. Y después puso un huevo. Exacto. Así es. Ese error famoso y esa famosa ambivalencia. Si se refiere al huevo de la gallina, porque antes del huevo de la gallina ya habían huevos. Un huevo de donde viene la gallina. Sí, y los dinosaurios son los que generan las aves. Ajá. Las aves de hoy se dice son dinosaurios vivientes. Mini dinosaurios, así, alados. La Biblia no habla de los dinosaurios. ¿La qué? La Biblia. No lo menciona. ¿Por qué tú traes? Óyeme, no, tú no puedes. No, ahí vienes tú con tu veneno. No. Pero yo quería apuntar lo siguiente. Los estudiantes de ahora, los estudiantes universitarios de este momento, Héctor, Domingo, se titulan en nuestras universidades sin haber leído un libro. No diga eso. Sí. No diga eso. Se leen pocos libros. Dime, que hay estudiantes que hacen eso. No todos los estudiantes. No, tú no me puedes demostrar lo contrario. No, yo sí te lo demuestro. No leen, Domingo, no leen. Lamentablemente no leen. A ti parece que te han tocado los peores estudiantes de la humanidad. Porque a ti te han tocado lo bueno que se leen, Sí, como dice en la universidad una de las universidades de Indiana, dicen que para poder entrar a esa universidad, tú tienes que haber leído en el bachillerato 114 libros, más 6 libros de la carrera que tú vas a estudiar. ¿Se da ese fenómeno en nuestra nación? Oye este dato, Eladio. Los entrevistados son médicos, enfermeras, promotores de salud y representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan con el tema de en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, Barahona, Monteplata y Hermanas Mirabal. ¿Ahí no hay psicólogo? No. ¿Ese estudio favorece los centros de atención primaria o no?
¿A qué te refieres? Porque a mí me está oliendo que hay algo a favor o en contra. Debe ser a favor de que que sigan apareciendo los centros de atención primaria para que los pacientes, en vez de ir al curandero, vayan a los centros de atención primaria. O sea, esa debe ser la lógica. Porque, y desde el punto de vista económico, el hecho de que funcione la atención primaria tiene una repercusión económica inmensa. El 70% de la psiquiatría en los Estados Unidos, de la prescripción, 70 a 75% de la prescripción de sustancias psicoactivas, léase antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, sedantes, medicación para el sueño, los dan los médicos de atención primaria. Solo un 30% de esos pacientes pasa al sector psiquiatría, porque es lógico. Es lógico. Señores, si el 1%, es para que la gente tenga una idea, si el 1% de la población dominicana es esquizofrénica y hay 10 millones de habitantes, ¿cuántos esquizofrénicos hay? Hay 100,000. Señores, 100,000 esquizofrénicos. Entre 200 psiquiatras deberían haber 500 esquizofrénicos con cada psiquiatra. ¿Y qué psiquiatra en este país ve regularmente 500 esquizofrénicos? Nadie. No dormiría nunca. Nadie. No dormiría ni comería nunca. Exacto. Entonces, señores, se necesitan los psicólogos. Es vital en las unidades de atención primaria. Para tamizar. Y se necesita un entrenamiento mínimo en esos médicos de atención primaria en el área psiquiátrica. Porque hay gente que cree que se está volviendo loco. Sí. Y tú tienes que sentarte a convencerlo de que no está loco. Eso es, bueno, ese otro punto. Aaron Beck, pensamiento irracional. Bueno, ahí exacto, ahí entra inclusive la psicología del ansioso. Señores, trabajar con un ansioso que está convencido de que se va a morir de un ataque de pánico. En cualquier momento. Es duro. Eso tiene que ir a psicología. Entonces, señores, nosotros la receta médica toma una posición oficial con respecto a este estudio que sale en el Diario Libre en la página 14. Del 230%. Del 230% que nos tira la Society of Family Health en la República Dominicana. Atención, Ángel Almanzar, estás haciendo un tremendo trabajo, pero nos gustaría que pasaras por la receta. Lo auspició Chanel también. Eso parece. Chanel. Mira, eso parece, ponlo así que nadie lo va a entender. Exactamente. No, tampoco así. Tampoco, es que tengo que buscar una explicación. No, Ángel no es un hombre irresponsable. Ángel es un hombre muy responsable. Irresponsable publicar un 230%. Ángel, pasa por la receta. Con el 230. La receta médica de la Z. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Mi amor, mira cómo arrancamos el año. ¿Pero el qué? Esos son 3 pesos. Claro, en RAI, esos 3 pesos son el inicial para el juego de sala, el de aposento y el comedor. En RAI encontrarás todo para tu hogar con las mejores ofertas y descuentos. Con solo $1 de inicial en madera preciosa y hasta 18 meses para pagar. Televisor RCA o TCL de 24 pulgadas por solo $1,490 de inicial y 6 cuotas de $1,390. Televisor RCA o TCL Smart de 32 pulgadas, $2,500 de inicial y 8 cuotas de $2,300. Televisor RCA o TCL de 28 pulgadas, llévatelo con inicial de $2,100 y 6 cuotas de $2,100. Llévate todo el 2019 en RAI. Lo mejor que hay. Naturtint, la única y primera coloración permanente con tratamiento antiedad y sin amoníaco,
que cubre 100% las canas. Naturtint. Cuida tu cabello con ciencia natural y consigue colores naturales, intensos y brillantes de larga duración. Naturtint. Tu cabello joven y sano, siempre. Naturtint. Naturally better. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Sí. Regresamos a la receta médica de la Z. Por supuesto que nosotros sabemos que cuando los estudios dan más de 100% es que hay un multichequeo, pero eso automáticamente hace que el estudio varíe completamente. Eso hay forma de corregir eso antes Claro de salir. Sí. Antes de salirlo, claro que sí. Ahí falta un metodólogo. Héctor, no tengo entendido, no, ya hemos hecho y hemos conversado acerca de la investigación que tú hiciste por 10 años sobre la búsqueda de los principales trastornos mentales, la prevalencia de los trastornos mentales en el dominicano. Sin ser auspiciado por nadie. Exactamente. Más de ¿cuántas personas fueron entrevistadas? 5.600 más que ese estudio. Entonces, ¿por qué el estudio tuyo, que tú lo has publicado, que es el triple que en la actividad que hicieron los psiquiatras? Yo presenté el estudio en el Congreso de Psiquiatría. ¿Y por qué no se ha dado seguimiento? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta esta investigación que realmente nos describe dónde estamos nosotros, hacia dónde vamos nosotros y cuál debe ser la atención? Nosotros lo pusimos a las órdenes en el Congreso. O sea, ¿cuál es el lugar oficial donde usted puede entregar un trabajo? En el Congreso de su especialidad. Sí. Pero no, a nosotros no se nos ha tomado en cuenta en ese plano. Y el estudio mío es, en cuanto a pacientes se refieren, aparentemente el doble que el estudio que presentaron, que trajeron gente internacional. Óyeme, ¿quién avala ese estudio? El estudio ahora. Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Society for Family Health, otro que se llama Healthy Life Measurable Results y Maverick Collection, todo eso. Sí, un estudio excelente, ¿no? Entonces, oigan el sesgo, señores. Oigan dónde está el sesgo. Ese estudio da un sesgo estadístico con indicadores sobre encuestas a personas que al no tener centros psiquiátricos para acudir, se toman los valores de la encuesta y universalizan los resultados, poniendo el porcentaje reflejado como bueno y válido. Y esto es un error de categoría en estadística. O sea, usted no puede hablar de psiquiatría si los pacientes no han estado entrevistados por alguien relacionado con la psiquiatría. Oye, el autor del trabajo ese, de la diferencia cerebral entre hombres y mujeres, dice que la inmensa mayoría de los estudios entre hombres y mujeres lo han hecho con muestras muy pequeñas. Sí, así es. Los grandes metaanálisis son pocos, pero ese es el tema de dentro de 2 semanas vamos a hablar de ese tema. Así que no se puede medir indicadores sin el servicio médico activo para validarlos. Así es. Entonces, realmente, este estudio que fue avalado por todo el mundo en el Estado, nos gustaría que vinieran a la receta médica de la Z. Porque una de las preocupaciones nuestras es hacer que las cosas queden bien. O sea, no es criticar por criticar, sino realmente es que se pueda tomar en cuenta los mecanismos científicos en una investigación, sino que no sea simplemente por hacer algo, por hacerlo, sino que se cumpla con eso. Siempre se critica, por ejemplo, que los psicólogos supuestamente no tenemos entrenamiento y que somos demasiado en el Ministerio de Salud Pública. Demasiado, Héctor Domingo, casi 500 psicólogos para ver el sistema completo en salud pública. Entonces, eso es mínimo, eso es cero, eso es nulo. Aquí debiéramos estar empleados. ¿500? Sí, 500. 500 y tanto. Entonces, cuando uno escucha este tipo de cosas, uno reacciona realmente de manera negativa
frente a estos acontecimientos y luego se acusa que los psicólogos no están entrenados. ¿Pero y quién lo nombra? Se hacen concursos para nombrar psicólogos, como dice la ley 2201 que creó el Colegio Dominicano de Psicólogos. Eso no se da. Aquí simplemente se nombran personas y punto. Eso sería un psicólogo, 20 psicólogos. ¿Cómo es? Un psicólogo. Un psicólogo. ¿Cuál es el dato? Lo hice mal. Entonces, realmente nuestra preocupación aquí en la receta médica, no vuelvo a repetir, no es criticar por criticar. Óyelo. Eso sería, representa un psicólogo, Héctor, por cada 200,000 habitantes. Sí. ¿Tú sabes cómo en España lo calculan? Un psicólogo por cada 6 habitantes. Y está aumentando, 20. Y en Holanda e Inglaterra tienen la aspiración de llegar a 1 por 6. Wow. Así es, o sea, que tengan... Clínico. Que tengan capacidad, que tengan acceso, vamos a llamarlo así. Porque no es que van a ver entonces el 12% de la población no va a ser psicólogo, 1 de cada 6. Pero eso hay que analizarlo. Entonces, nada, vámonos con el pueblo. Vamos a escuchar al pueblo. Vamos entonces a opinar lo que opina el pueblo. Realmente, si la gente acude, ¿dónde acude la gente cuando tiene dificultades mentales? ¿Qué opina que es? Oye, si tú vas donde un amigo es porque tú no tienes dónde ir. Si tú vas donde el pastor, el cura, es porque tú no tienes dónde ir. Pero habría que ver si está el sexo. Me va a decir que es descuido de la gente. Buenos días. Buenos días. Diga usted. Bueno, por ejemplo, en este país, tú sabes que tenemos deficiencia de todo, pero absolutamente de todo. Y quiero decirle a Héctor Guerrero que quiero felicitarlo por su buen programa. Y yo fui la que te dije que las estrellas iban a ganar. Así es, gracias. Buenos días, receta médica. El Next no sirve. El Next. ¿Aló? Buen día. Sí. Buen día. Yo entiendo que todos los psicólogos y todos los psiquiatras que no creen en Dios están más locos que el loco Macá. Gracias, loco. Para ustedes, eso fue a ustedes. Bueno, el asunto es que son todos unos psicólogos ateos, son locos. Sí, pero, igual que los 7 fundadores de la psicología, que son ateos los 7. Pero ustedes son unos locos. Pero yo siempre repito. Macá, le dijeron. Pero yo siempre repito, ningún cristiano es mejor que yo como ser humano. Buenos días. Ningún creyente. Ningún creyente. Dieron contigo el piso ahora mismo. Está bien. Usted es Macá. Yo le di las gracias, loco. Macá. El loco que llamó, yo le di las gracias. Averígüese si Sigmund Freud creía en Dios. Averígüese si Watson creía en Dios. Averígüese si William James creía en Dios. Averígüese si Skinner y Pavlov creían en Dios. Nunca hablaron de eso. Nunca hablaron de eso. Porque de eso no se habla. El que mete el tema es Eladio. ¿Por qué Eladio tiene que traer ese tema aquí? Buenos Mario. días. Buen día. Diga usted. Lo que yo quiero decirle es lo siguiente. ¿Usted cree que usted teniendo un seguro, aquí hay muchísimas cosas que usted no la puede hacer todavía teniendo usted un seguro y pagando usted un seguro? Aquí no sé, yo no se escucha el final. Pero lo que pienso yo que él quiso decir es que las ARS no cubren salud mental. O sea, usted tiene un seguro, pero usted no puede ir con un niño autista, con un niño con síndrome de Down, porque los seguros en República Dominicana no lo cubren. Ok, agárrame eso ahí, déjalo ahí mismo. Entonces, ¿qué intención tiene ese estudio? Tú diciendo eso. Analicen. Dime. O sea, más de lo mismo. Que las cosas continúen como están. No. Eso quiere decir que ellos están justificando algo. Así es. Ellos están queriendo justificar algo. Porque si no hay servicio de ese nivel mental en el Servicio Nacional de Salud, ¿a qué viene ese estudio entonces? Sí. Los trastornos mentales son discapacitantes también. Quizás a poner en marcha un proceso de llevar psicólogos a salud mental, a las unidades de atención primaria. O sea, el estudio lo que está diciendo eso. Hay que llevar urgentemente en boca de la que presentó el estudio decía que los psicólogos no pueden estar ahí porque no están entrenados. ¿Y entonces? Wow. ¿Y entonces?
O sea, que los psicólogos no pueden estar en las unidades de atención primaria porque no están entrenados. Así es. ¿Qué cuesta? Pero sí pueden estar los psiquiatras, las enfermeras, los médicos. Entonces, el estudio está diciendo que no necesitamos psicólogos. No, prácticamente. Pero que los psiquiatras no dan. Pues nada más son 200 y tantos. Entonces lo que quieren es pasar a las enfermeras, entrenarlas en salud mental. Sí. Bueno, en los Estados Unidos la psicología está evolucionando mucho. Y la psicología está en research, la mayoría de estos están en investigaciones. Pero todavía, por ejemplo, en la clínica hispana de nuestra universidad, allá en Connecticut, existían, por cada psiquiatra habían 20 psicólogos. O sea, los que manejaban verdaderamente la población eran los psicólogos, los salubristas mentales, eso es una realidad, y piramidalmente llegaban al psiquiatra. Y las enfermeras entrenadas en salud mental. Entrenadas en salud mental. Mira, el dato de ahorita era 20 psicólogos clínicos preparados por cada 100.000 habitantes. Y en Alemania y Holanda, esos sitios, estaban hablando de 6, como al revés, 6 en España y 20 en Alemania. Ahora sí. Ahora estamos hablando. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Diga usted. Brito Latino desde La Caoba, en Dominicana y al mundo. Es para hacer una pregunta a señores científicos de la ciencia de la salud. Más o menos, ¿cuál porcentaje es ese de enfermo de salud mental en Dominicana? Buen punto, buen punto. Bueno, mira, el porcentaje de... Oiga este dato, amigo. Yo le voy a dar datos generales que lo podemos llevar a la República Dominicana. Sí, las estadísticas son a nivel mundial y eso es lo que uno, inclusive en el estudio nuestro, en el estudio de nosotros, el GEGO Dominicana. ¿Cómo se llamó tu estudio? Guerrero González. O sea, fuimos los que hicimos el estudio. Óigame bien, señor. Los números de aquí son iguales a los números de Estados Unidos, de Bolivia, de Canadá, de Afganistán, de la China. Entonces, imagínense ustedes, si el 0.7, que es la media, vamos a ponerle un 1%, son esquizofrénicos, y entre un 1 y un 1.5, póngale un 2%, son bipolares. Usted está hablando que entre bipolaridad y esquizofrenia hay casi un 2, 3, ponle un 3% de la población. ¿Cuánto es eso? En 10 millones. Estamos hablando de 300,000. Y si yo le digo a usted que el 25% de la población del mundo en un momento dado va a tener un episodio de depresión y que un 27% en un momento dado va a tener un episodio de ansiedad lo suficientemente fuerte como para tener que ir al psiquiatra y al psicólogo, estamos hablando que de cada 4 camas donde hay un enfermo, hay uno con un diagnóstico psiquiátrico. Sí. O sea, de cada 4 camas que hay en un hospital, en cualquier lugar, hay uno con un diagnóstico psiquiátrico. Eso quiere decir que más de 2 millones de dominicanos han padecido en los últimos 20 años una depresión mayor. Wow. Más de 3 millones de dominicanos han padecido en los últimos 20 años un episodio de ansiedad, un trastorno de ansiedad lo suficientemente severo como para llegar a una visita de un psiquiatra. Nada más calcula lo que han sido atracados. Que desarrollan estrés postraumático. Muy probablemente se produce la recidiva en esos acontecimientos. Entonces, señores, los accidentados en tránsito. Así mismo, claro, por alcohol. Y óigame bien, querido amigo. Estamos hablando de ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad. No hemos entrado en el diagnóstico más fuerte que existe en salud mental, que es el abuso de sustancias. Así es. No hemos entrado en droga ni en alcohol. Trastorno del control de los impulsos, por ejemplo. Pero ese es un mínimo. Estamos hablando de abuso de sustancias. Solamente en abuso de sustancias es la causa directa más frecuente de los accidentes de tránsito. Causa número 1 de mortalidad en República Dominicana. Así mismo es. Entonces, imagínese usted lo importante que es la salud mental.
Y entonces, en nuestro país, hay, y mira que están creciendo, por lo menos han ido, Almanzar en eso ha venido y lo ha dicho claro. Están abriendo a paso de tortuga, pero están abriendo más unidades de salud mental. Pero usted no me puede hacer un estudio. De intervención en crisis. La Society for Family Health no puede venir aquí a hacerme un estudio y largarme un 208%, 230% de prevalencia. Que vengan a la receta médica para nosotros hacerle las preguntas adecuadas. Cundo, Camarena. Tenemos una pausa. Pues acoge la pausa. Hace unos años nosotros en cabina, ¿tú recuerdas, Cundo, cuando llamábamos al 911 a saber si tenían un servicio? Acaban de hacerlo y cuando usted le dice que necesita ayuda psiquiatra, ellos no dicen que ellos no dan ese servicio. O sea, el suicidio, que es posiblemente la segunda causa de muerte en jóvenes en el mundo, en la República Dominicana no se trabaja esa parte, ni hay un centro de referimiento. O sea que no es una emergencia. No es una emergencia. Y hay otro detalle, que lo decíamos desde que aquella vez. En la República Dominicana no existe una cama para adictos. No existe un lugar estatal donde se manejen las adicciones. Son ONG, son héroes. Fénix, Casa Abierta, son héroes. Hogares Crea. Hogares Crea primero, porque Fénix, como le explico, es semiprivado. Tiene ayuda, pero también se paga. Pero Hogares Crea, y no hay que decir, Fénix hace un excelente trabajo. Pero Hogares Crea principalmente, que es como el que está ahí en la batalla todo el tiempo, enfrentándose y viendo la realidad. Esa realidad que vive con los pobres, básicamente. Y los ricos, También. Con todo el mundo. Porque llega un momento en que tú al muchacho lo suelta en banda. No diga pobre, di pobre de campesinos también en el campo trabajan. Mucha droga en el campo, mucha droga. Fíjense, señores, lo que está pasando en los pueblos de aquí. Y no solamente ya en los pueblos, es en los campos de los pueblos. Ya no es solo Baní. Ya no es solo Baní, y Güey, y Romana, y Puerto Plata, y Bonao, y Santiago. Las Terrenas. Tú sabes la droga que se consume en todos esos lugares. San Francisco de Macorís, Nagua. Se consume. Y la adicción es difícil de curar. Sumamente difícil. Todo va a depender del tipo de adicción que hay. Que tú te imaginas un chofer de camión que tiene que manejar 12 y 15 horas diario. Chacho. ¿Cómo tú crees que lo soporta? Chacho, bajo los efectos de las anfetaminas. Yo quiero leer urgente. Se necesita plaquetas para un bebé recién nacido. Comunicarse con Ana El bebé Iris. recién nacido está en el hospital de Herrera. Atención. Al teléfono 829-913-9830. Vuelve y dilo, lo oíste mal. 829-913-9830. Así que, por favor, las personas que puedan ayudar a la familia de este bebé y el bebé, por favor, comunicarse a ese teléfono. Seguimos analizando el reto que tiene que ver con la intervención en salud mental, porque siempre se ha pensado que la salud mental no es necesaria, que la gente cuando enloquece, cuando la gente tiene ansiedad, depresión, cuando la gente cambia de comportamiento, hay que dejarlo pasar simplemente. Y las enfermedades mentales, los trastornos mentales son tan discapacitantes como cualquier enfermedad física. Es la física. segunda causa de pérdida de dinero en el mundo. Así es. En el 2020 ya. O sea, la psiquiatría, la psicología, la salud mental es... ¿Cuánto es el producto interno per cápita? ¿De dónde? De la República Dominicana. ¿Qué sé ¿Cuánto es yo? per cápita? Per cápita, por año, tú dices. Sí. No, vamos a llamar a Escuder que nos dé ese número. ¿Tú sabes por qué? Escuder. Porque cada vez que Ariti, mándanos eso. Cada vez que se incapacita a alguien, ese producto baja. Deja de producirse. Ahí mismo. O sea que gente incapacitada, gente que muere,
son pérdidas económicas grandísimas para el país. Así es. Un saludo. Familia destruida. Un colaborador que tiene mucho que no viene a la receta médica. Parece que Mario tiene celo porque él trabaja urología. Tú sabes que los ginecólogos quieren trabajar la urología de las mujeres. ¿Sí? Entonces, él como que no está invitando mucho a Pablo Mateo. El urólogo que viene con nosotros. Debería estar por aquí pronto Pablo Mateo, que es un excelente urólogo y siempre está colaborando con la receta médica de la Z. Mario Lama, trae a Pablo para que hable de urología femenina. Y no sé por qué los miércoles y los jueves tratan siempre de decir que son en la parte de la receta médica más escuchada. Déjalo ahí. No te metas en chisme, que ya te metiste con los cristianos, ateos. Loco. Loco. Buenos días, receta médica, Macá. Buenos días. Diga usted. No se escucha. ¿Por qué no se oye? ¿Se escucha? No, somos nosotros aquí, parece. ¿Se escucha? Sí, dígame. Sí, mire, yo quiero, quiero guardar el nombre mío, una llamada confidencial. Yo estuve en Hogares Crea. Sí. Y yo lo que quiero es preguntarle a usted, como psiquiatra, Hogares Crea tiene una modalidad de terapia que no ha sido cambiada desde la creación, desde la fundación de su programa. 14 modalidades de terapia en las cuales la misma enseñanza de rehabilitación dice que la espina dorsal del programa... Uy, no se está escuchando y quédese ahí porque su participación es interesantísima, pero no lo estamos escuchando. No se escucha, Cundo. Bueno, hable a ver ahora. ¿Me escucha ahí? Un poquito, dígame. Sí, yo lo que quiero es saber si no es necesario que Hogares Crea cambie las modalidades de terapias. Sí. Porque desde la fundación de la institución, y estamos hablando desde hace ya varias décadas, la modalidad de terapia siguen siendo las mismas. Ahora sí. Muy buen. Óigame, usted trajo un buen punto. Es cierto, Hogares Crea, como toda institución, debe actualizarse, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Hace por lo menos 15 años atrás, Hogares Crea tenía una posición muy rígida con los pacientes que se medicaban. Pues, cuestiones de inicio, ¿no? Ya Hogares Crea, ¿no? Te envía a sus pacientes ya medicados, aceptan que estés medicado y sigas en Hogares Crea. Todavía hay que trabajar mucho en eso, en colaboración, principalmente en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos, que ellos todavía mantienen una posición un poco más rígida con respecto, y es porque realmente no conocen cuáles son los efectos y quieren meter a todos los medicamentos psiquiátricos en la misma funda de las benzodiazepinas. ¿Entiendes? Un antidepresivo, un antipsicótico no produce adicción. Al revés, todo lo contrario. ¿Cuáles son los otros dos medicamentos básicos en psiquiatría? Los antidepresivos, antipsicóticos, antiansiolíticos. No, yo creo que el medicamento más utilizado en salud mental es la benzodiazepina, el diazepam. Okay. El diazepam, después de esto vienen los antipsicóticos, que comenzó con su primer antipsicótico en el año 1954, que era buscando un medicamento para la tuberculosis. Los anestesiólogos vieron el efecto de la clorpromacina, después vino el haloperidol y vinieron todos los que se llaman antipsicóticos de primera generación. Okay. Después de los antipsicóticos, los antidepresivos. Entonces, esos antidepresivos se le llaman antidepresivos, pero son también antiansiedad. Y esa es una de las confusiones que todavía tenemos. Es que esos medicamentos que se hacen llamar antidepresivos, a veces son mejores para la ansiedad que para la depresión. Entonces, podríamos bien llamarle antiansiosos, pero solamente le llaman antiansiosos a las benzodiazepinas y ahí vienen los problemas todavía de terminología. Pero esos famosos antidepresivos trabajan mejor para la ansiedad que para la misma depresión. Y es muy, muy, muy importante que eso se tenga en mente. Héctor, y antes de esos psicofármacos,
¿Qué usaban los psiquiatras? Igual que en las infecciones, antes de Fleming, antes de que Alexander Fleming tuviese la capacidad de fermentar el Penicillium notatum y sacara el primer anillo bencénico que proclamó la penicilina. ¿Con qué se trataban las infecciones? Con curita, con tabaco, con ceniza, con sulfas, Entonces, con hojas. ¿por qué hay movimientos de psiquiatras y psicólogos Antipsiquiatras que quieren volver al antes que existían los medicamentos? La ignorancia, la vagancia, gente que no está en clínica. Quieren volver a Freud. Quieren volver, sí, pero no es a Freud. Porque ¿Y no Freud hay intereses económicos por ahí? No, ellos aducen de que no hay interés económico. Lo que hay interés económico en poner los medicamentos. ¿Entiendes? Pero parece que no fue real, que desde que se... Y déjame decirte, aquí se le está haciendo mucho daño a la psiquiatría y a la psicología desde un grupo de antipsiquiatras que tienen vigencia. Sí. Tienen vigencia oficialmente avalados, la mayoría. Oficialmente avalados, la mayoría. Antipsiquiatras conocidos. Usted va a cualquier reunión de psiquiatras jóvenes, y ese es el gran problema de gente malinformando, desinformando. ¿Los jóvenes o los No, los jóvenes, de acuerdo con nosotros, de que la psiquiatría es parte de la medicina. Es una especialidad médica. Porque primero tú te haces médico y después psiquiatra. Sí. Es más, los psiquiatras no somos psicólogos, eso está claro. Así es. Los psiquiatras no somos psicólogos. Nosotros conocemos parte de la psicología patológica, o sea, la psicopatología. Así es. Más que la psicología normal. Ajá. ¿Entiendes? Pero ustedes, los psicólogos, tienen otra función. Sí. Y trabajamos en equipo. No. Pero esa, como dice Domingo Carrasco, usted nunca ha oído decir que hay un anticardiólogo. No, que vamos a quitarle los medicamentos para la presión al paciente. Pero los medicamentos de la depresión sí. Cuando todo el mundo sabe que desde que salió la clorpromacina en el año 56, 54, 56, óyeme, ¿tú sabes cuánto era el porcentaje de que un paciente psiquiátrico durara en un hospital psiquiátrico? Pasó de 2 años a 1 mes. Y antes era toda la vida porque lo amarraban. Lo amarraban, así es. Y lo aislaban. Porque ya se estaba perdido. La clorpromacina sigue siendo uno de los grandes descubrimientos médicos del siglo XX. Así como la penicilina. Pero tú sabes qué fatalidad sería cuando una persona está en el umbral ya cruzando, quitarse la vida, y que tú no uses medicamentos para controlar a ese sujeto de que va a atentar contra la vida de él y probablemente contra otras vidas, porque están también los suicidios encubiertos. Aquel tipo que se le mete a una patana, que choca contra una pared y que hace ese tipo de acontecimiento que tú nunca puedes demostrar que realmente fue un suicidio y aparenta como accidente. Entonces, los medicamentos definitivamente tienen una función de control. Por eso se ha establecido que los psicólogos no actuamos, no resolvemos cuando la persona no está en control. Claro. Nosotros resolvemos cuando ya la persona está en control. Por lo menos está un poco tranquilo. Los psicólogos que están claros, porque hay otros que no están claros. Sí, muchísimo. Sí, pero no están claros por ignorancia. Por ignorancia, sí, no están claros. Entonces, promueven que no se usen los medicamentos. Sí, pero lo promueven por ignorancia, vuelvo y digo. Hay una ignorancia muy fuerte, hay unos movimientos muy fuertes que son casi, no dogmáticos, son casi sectas. Por ahí andan un grupo de seguidores de Jasper, de Jung, de Lacan, que manejan toda una serie de movimientos que se quedan en el psicoanálisis dogmático de aquella época. Porque ahora es lo contrario, ahora se ha demostrado que los que no somos dogmáticos somos los biologicistas. La psiquiatría biológica acepta, entiende y necesita la psicoterapia, porque la psicoterapia hace cambio biológico en el ser humano. Pero obviamente esos dogmáticos antipsiquiatras se venden y venden mucho. Por ejemplo, la tristeza, cuando tú lloras, estamos hablando de un elemento expresivo,
biológico que tú lo tienes ahí en tu rostro. Es tan biológico que hasta lágrimas te salen. Pero bueno. Y una cosa de tristeza y otra de depresión. También. No, y es tan biológico que usted dice, usted puede llorar por tristeza, sí, pero usted puede llorar de alegría. De alegría. Y usted sabía que el contenido molecular de la lágrima del triste es diferente al del feliz. Tiene que serlo. Entonces todos esos estudios son neuropsiquiátricos, neurológicos. Bueno, de eso que está el trabajo que está leyendo Albaine trata ese tipo de cosas. Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar. Hoy cogimos el tema, comenzamos con el temblor. El temblor de tierra es posiblemente el activador más después nos metimos en el temblor de grande de family. Y después nos metimos en el temblor de tierra de ¿cómo es? Society for Family Health. Society, yo quisiera saber. Con el 230. Oye, ¿cómo fue? No, yo quisiera saber si Society for Family Health está aprobado por la FDA y por la APA americana para hacer estudios. A mí me gustaría también saber ese dato. Vamos a escuchar las opiniones de la gente. Lo hubieran dicho ahí. O sea que quede claro, nos gustaría y nosotros siempre los micrófonos están aquí hablamos de frente. Porque nadie esconde un aval de esa naturaleza. Nadie esconde un aval de esa naturaleza. Nosotros siempre hablamos claro y Ángel Almanzar lo sabe. Óyeme, yo tengo tanta confianza en Ángel Almanzar que yo envío familiares muy cercanos a mí a donde Ángel Almanzar. Para que tú entiendas, o sea, para que entendamos lo que es. Para que estemos claros. Para que estemos claros. Pero me gustaría que alguien me trajera, el mismo Chanel, que tiene que ver ese estudio para nosotros disecarlo aquí en la receta médica. Diseccionarlo. Seguimos. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Diga usted. Yo estoy escuchando el programa y ustedes están hablando cuando hay que medicar a un paciente ya a un nivel extremo. Mi hijo es diagnosticado con autismo. Es un autismo leve, moderado y con mucha terapia hemos podido bajarlo a leve. Wow. Entonces, en un momento lo llevamos a un psiquiatra porque inicialmente todo lo hicimos con un psicólogo, incluso todo ha sido con psicólogo. Nada más fue una vez a un psiquiatra y le indicó ridoma. Risperidona. Risperidona, ajá. Exacto. No se lo llegamos a dar porque queríamos tratarlo más sin medicarlo y lo hemos logrado, pero también algo que nos frenó fue lo que producía la contraindicación. Ok. Con efecto secundario. Efectos secundarios, sí. Okay, que mire, era el crecimiento de las mamas, entre otras cosas. Bueno, no, esos son lo que se llaman los efectos extrapiramidales y el aumento de la prolactina, exactamente. Lo escucho por radio. Sí. La risperidona es muy usado en jovencitos, en niños, en autismo se usa. Mire, usted ha dicho el tema más interesante. El autismo hasta el día de hoy, la enfermedad de espectro autista, no tiene un tratamiento farmacológico específico. El autismo necesita trabajo psicológico, trabajo social y trabajo manual, terapia ocupacional. Usted tiene toda la razón. Yo no estoy de acuerdo con la medicación temprana de los autistas a menos que esté produciendo ya un disturbio del punto de vista social. Por ejemplo, cuando los niños autistas de manera incontrolable no se pueden controlar en la casa, no están durmiendo y se ponen agresivos, entonces sí debe existir un medicamento que ayude en este caso. Pero es una realidad. Los autistas los tratan los psicólogos, los terapistas. Señores, hay áreas y entrenamientos específicos que hacen los psicólogos y los psiquiatras para tratar a los autistas. Pero no hay un tratamiento específico ni una droga aprobada por la FDA o los organismos europeos
para el tratamiento del autismo. Y es una realidad dominicana que los autistas se sobremedican. Ahora bien, la razón principal por la cual los pacientes se sobremedican es por la necesidad y la presión de los propios padres y de los propios familiares. En el caso de usted, señora, si el jovencito todavía es manejable con las terapias y con la terapia ocupacional, o que lo lleven a este famoso centro dominicano, sí, porque el CAIT. Hay quienes que son funcionales y altamente funcionales. Claro, no hay que medicarlo. Claro, no hay que medicarlo. Bueno, el desarrollo de la empatía es un poquito casi imposible en el paciente autista. Depende, porque justamente ahí es parte del proceso patológico que existe, la incapacidad de interrelacionarse socialmente hablando. Y obviamente la empatía, aunque hay procesos biológicos innatos de la empatía, eso están los estudios ahí, también la empatía se va adquiriendo a través del tiempo. Señores, se fue el temblor, hubo misericordia, no pasó nada, 5.1, 5.3 allá en Boca de Yuma. Todo el mundo ya está tranquilo en su trabajo, todo el mundo entiende. Ya entraron. Todavía hay 2 o 3 amarrando la chiva. Pero nada, nos vemos mañana en la receta médica de la Z. La receta médica de la Z.